Bueno, en este día yo quería empezar el mensaje con la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 12 y 13. En el capítulo 12 y 13. Bueno, y la palabra dice: y el hombre contestó, o el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y quería empezar con este versículo, familia, porque tristemente y muchas veces, día a día, justificamos y culpabilizamos al enemigo de lo que nosotros vivimos diariamente. Lo estamos viendo en la palabra, que desde los tiempos de Adán, Dios le dijo a Adán: ¿qué hiciste? Y Adán, en vez de decirle: fue culpa mía, ¿no? La decisión la tomé yo. ¿A quién le dijo? Le dijo: la mujer que tú me diste. O sea, no se tomó la molestia de decirle: Eva, no, fue culpa tuya, Señor, porque fue la mujer que tú me diste. Y luego le dice a la mujer: ¿y tú qué hiciste? Y ella le dice: ah, no, yo no, la serpiente. Y nos pasamos el día nosotros haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces sabemos que lo que sucede y las situaciones que vivimos y las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos son por nuestra propia culpa? Ah, ya voy. Ya le pongo el título, ya voy. Y que me piden el título, digo: fallamos y lo hacemos dándonos cuenta, pero no aceptamos que muchas veces esos fallos vienen por nuestra falta de dominio propio. Y es por eso que lo he titulado, perdonadme si allí en audiovisuales lo complico un poco, el mensaje: ¿quién o qué te domina? Se nos olvida, familia, que el diablo no nos obliga. El diablo solamente nos seduce. Y que somos nosotros los que le autorizamos al enemigo destruir o no nuestras vidas. Yo pensaba, si el diablo pudiera defenderse y decirle: no, Señor, no soy yo. No sé de cuántas acusaciones que nosotros le hacemos a diario se libraría. No es que me tentaron, no, es que te tentaron, sí, pero tú tomaste la decisión de pecar. Tú tomaste la decisión de hablar de una manera equivocada. Tú tomaste la decisión de irte por este lugar y no por el otro. Aunque habían situaciones o circunstancias o personas que te dijeron que no lo hicieras. Son nuestras decisiones y simplemente lo hacemos por la falta de dominio. Fallamos, no asumimos las responsabilidades de nuestros actos, negamos lo innegable, porque la misma palabra dice que dentro de nosotros está la propia concupiscencia, que es la que nos lleva a pecar. Lo dice la palabra, que es la verdad, y aún así lo seguimos negando. Nuestros propios errores nos dominan, familia. Miren, lo primero que me llevaba al Espíritu Santo es al versículo que está en Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién dice eso? Jesús, ¿verdad? Venga, familia, ayúdenme a predicar. Jesús lo dice. Todos somos conocedores de la palabra. Jesús lo está diciendo. Y tenemos la costumbre de decir: ladrón, el diablo, ¿verdad?
¿Cierto o no es cierto? Llevamos ese versículo al diablo. El ladrón, ¿quién viene? El enemigo. Pero realmente si lo contextualizamos, si le ponemos un contexto, ladrón significa aquel que viene a robar. ¿Y qué nos roba? Nos roba todo lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Pero no solamente es el enemigo, son nuestros sentimientos los que nos vienen a robar lo que Dios tiene para nosotros. Son nuestros pensamientos lo que vienen a ponerse en nuestra mente para robarnos los pensamientos verdaderos del cielo, la verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Son nuestras acciones las que nos destruyen. Nuestras. Ahí lo que Cristo estaba diciendo es todo lo que es diferente a lo que yo traigo a vuestras vidas es lo que les va a robar, les va a matar y les va a destruir. No el enemigo solamente. Es lo que hay dentro de nosotros, es lo que hay en el alma. El Espíritu Santo es tan bonito y tan perfecto que le ha puesto a mi pastor trabajar el alma. Y en el alma están esos asientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo aquello. Es inevitable pensar, es inevitable sentir, pero actuar sí. ¿De qué manera actuamos cuando son nuestros sentimientos los que nos controlan? ¿De qué manera actuamos cuando son nuestras emociones las que van delante? Y simplemente pecamos por falta de dominio propio, porque no nos dominamos a nosotros mismos. Además, la palabra dice en Santiago 1:14, son nuestros propios deseos, bueno, yo tengo otra versión, sino cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia es atraído y seducido. Son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. ¿Y cuánto nos cuesta reconocerlo? Mucho, nos cuesta muchísimo reconocer. Siempre buscamos un culpable. En todo momento, yo muchas veces tengo dos niños, un niño o niña, y muchas veces les pregunto, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Y los dos, miren, se están riendo. Ambos se miran. Digo, él le dice que fue ella y ella dice que fue él. ¿Cierto o no es cierto? Nunca dicen, mamá, fui yo. Y estamos hablando de niños, y eso me llevaba a pensar, son niños que no les han enseñado a echarle la culpa al otro, porque eso no se enseña, eso lo llevamos dentro. Eso hace parte del Adán. Eso hace parte del Adán. Una vez de una enseñanza que hablábamos de si estábamos en Adán o en Cristo, y había una palabra que decía que se nos fue heredado eso de Adán, gratis. Y la enseñanza lo llamaba la gracia de pecar. Porque nosotros no quisimos eso, se nos fue dado. Pero si tenemos dominio sobre eso, no lo hacemos porque vivimos en Cristo. Porque vivimos en Cristo. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo, familia? Que vivimos en una sociedad que lo único que demanda es dominio. Tú entras a las redes sociales y ¿cómo se llaman los de las redes sociales? Influencer. ¿Qué quiere el influencer? Influenciarte. ¿Y qué es la influencia? Dominio. ¿Cierto o no es cierto? Vas a una universidad, estudias, ¿qué quieres? ¿Ser alguien en la vida? No, quieres un título. ¿Qué es un título? Dominio. Yo soy juez. Yo soy médico. ¿Cierto o no es cierto? Una sociedad que todo el tiempo nos instaura dominar. Yo ponía título, posición, fama. Ahora gana dinero el que tenga más de no sé cuántos me gustas en YouTube. Eso se llama poder. ¿Y qué es eso? Dominio. Suben conversaciones, se juntan
cantantes de música, para uno famoso y uno no tan famoso, para darle a conocer al otro. ¿Qué es eso? Dominio. Y la palabra que nos insta en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué nos pasamos la vida haciendo? Imitando las costumbres del mundo. Y no nos damos cuenta. Vamos en el día a día, en el corre-corre del tiempo, en las cosas, en el trabajo, y cuando nos damos cuenta, estamos envueltos en las cosas del mundo. Imitando las cosas del mundo, conformándonos a las cosas del mundo. Entonces, esta sociedad lo único que quiere es que nosotros tengamos dominio sobre los demás. Exigen que los padres tengan dominio sobre los hijos, exigen que los profesores tengan dominio sobre los estudiantes, exigen una sociedad que lo único que quiere es que dominemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero tristemente no hay una verdadera preocupación porque nos dominemos a nosotros mismos. ¿O ustedes alguna vez se han preocupado por eso? ¿Hay alguien que se haya preocupado alguna vez de yo me domino? ¿Yo quiero dominarme? No. Queremos dominar nuestra vida, que todo vaya bien en el trabajo, que todo vaya bien con nuestros hijos, queremos que todo vaya bien y eso es dominar la situación, dominar el día a día, dominar nuestra vida. Pero ¿y yo? ¿Dónde queda el dominio que debo tener sobre mí, el control que debo tener sobre mí? Yo buscaba en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, sobre la palabra dominio. Y dice, poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Es un derecho de propiedad y se encuentra asociado a palabras como pertenencia, control, sujeción, sometimiento, freno y destreza. Miren todo lo que es: freno, destreza, sujeción, control, pertenencia. Luego busqué la expresión griega y viene de la palabra enkrateia, con K para los que quieran anotar, enkrateia, y que viene de la palabra kratos, que significa fuerza. Es una fuerza de voluntad, o sea, es ahí el poder para poder dominarnos. Y luego dice, el origen del latín viene de la palabra dominium, que significa amo o dueño. Es decir, que eres amo y dueño de todo lo que tú domines. Toda área de nuestra vida sometida al dominio propio está bajo control, bajo sujeción, está con freno, pero también viceversa. Todo lo que te controla, todo lo que no tiene dominio bajo tu vida, te sujeta, te frena, te controla y es tu dueño. Yo veía hace poco una enseñanza sobre el tema y ella pone un ejemplo súper sencillo con el móvil. ¿Cuántas horas nos gastamos en esto? ¿Cuántas horas le dedicamos a esto? Cuando nos vamos a dormir y decimos, ya está, no lo veo más, ya es hora de irnos a dormir. Y suena o vibra y uno, ¿quién es? ¿De dónde es? ¿Cierto o no es cierto? ¿O solo me pasa a mí? No, es verdad, ¿solo me pasa a mí? Mira, mi marido está diciendo, ahí está la mamá. ¿Solo me pasa a mí? No. Dice, venga, ya, ahora sí. Y lo pone uno en vibración. Y suena, y no, venga, otra vez. ¿Quién será hasta ahora? Y corres,
a abrirlo. Es que, ¿qué tal que sea algo importante? ¿Sí o no? Contéstenme, familia, ¿sí o no? Entonces, ¿quién te está dominando? El móvil nos domina. Las ganas de saber qué es lo que está pasando. Porque no creo que sea la preocupación por alguien. Porque lo último que se le viene a uno a la cabeza es, ay, algo pasó. ¿No? ¿Es cierto o no es cierto? Si buscamos una definición concreta, yo le he puesto así. Esto es Made in Juliana. Puse aquello, el dominio propio no es más que aquello que hace que tú controles tus pensamientos, tus sentimientos, tus impulsos y acciones en lugar que ellos te controlen a ti. Y yo veía la palabra tú, hace poco estuve estudiando los pronombres personales con mi hija. ¿A qué sí, hija? Y yo decía, tú es un pronombre personal. ¿De quién? De la persona, mío, solo mío. Luego dice masculino o femenino. Entonces, indistintivamente, masculino o femenino, sin importar. Y luego decía que implica del singular, es decir, que solo implica a una persona. Tú. Son tus pensamientos, son tus acciones, son tus sentimientos, son tus impulsos, son tus deseos. Me hizo falta los deseos. Ahora, son tuyos, de nadie más. No son del diablo, no son del vecino, no son del esposo, no son del hermano, son tuyos. Y el Señor, si lo vamos a ver a la palabra, el Señor estableció ese mismo principio en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes, ¿qué dice familia? Dominarlo y ser su amo. ¿Qué es? Dominio propio. ¿Ante qué? Ante el pecado. ¿Y qué nos lleva a pecar? Esos sentimientos, esas emociones, esas acciones, esos impulsos, porque Él está al acecho, está a la puerta todo el tiempo, todo el tiempo. El Señor se lo dijo a Caín. Lo primero que le dijo fue eso, el pecado está a la puerta. Tú decides, tú tomas la determinación. Amén. Yo decía, realmente tenemos esa misma reacción todo el tiempo. Caemos en la tentación, pecamos, pero nos cuesta muchísimo aceptar que lo hacemos y que no lo estamos haciendo bien muchas veces. Vamos a la palabra, al mismo libro, Génesis, capítulo 3, versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Perdón, mi móvil, ¿ves? El Bixby. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo me centraba en dos palabras aquí súper importantes para mí. Tuve miedo y luego me escondí, ¿verdad? Y me daba cuenta que muchas veces cometemos el error de creer que el miedo y la cobardía son las mismas cosas. O sea, significan lo mismo cuando realmente no lo es. El Espíritu Santo me confrontaba y yo le preguntaba ¿por qué? Porque ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán en el huerto? Ay, es que me reconoce la voz.
es el móvil. ¿Ustedes creen que Dios no sabe dónde estaba Adán? ¿Por qué le preguntó? Le preguntó porque le estaba dando la oportunidad para reconocer que se había equivocado. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. Entonces yo veía cuántas veces nos da el Señor la oportunidad para nosotros decir, hey, me he equivocado, no lo estoy haciendo bien, me voy a dominar. ¿Es cierto o no es cierto? Porque el Señor nos da la oportunidad día a día, ¿no? Dice la palabra que su misericordia se renueva todos los días con nosotros. Eso es una nueva oportunidad. Pero reconocemos realmente que estamos en ese pecado, que volvemos a caer, que volvemos a cometer el mismo error, que volvemos a tener las mismas actitudes, que tenemos los mismos sentimientos, que aunque vamos y pedimos perdón, seguimos actuando de la misma manera. Y inmediatamente el Espíritu Santo me llevaba a otro versículo de la palabra que queda en 2 de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ustedes preguntarán, anciano, pero ¿de qué relación tiene una cosa con la otra? Y bueno, yo voy a intentar explicárselo como me lo explicó el Espíritu Santo. Eso me lo entregó el Espíritu Santo aquí mientras el pastor predicaba sobre el alma. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Porque les venía diciendo antes que cometemos el error de creer que el miedo y la cobardía son lo mismo. Se parecen, pero no son lo mismo. El miedo es un sentimiento, mientras que la cobardía es un comportamiento. ¿Qué hizo Adán? Adán tuvo miedo y se comportó como un cobarde escondiéndose. ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Amén? ¿Qué le pasó a Adán? Le pasó eso. Se olvidó del poder que venía de parte de Dios. Y se olvidó que dice la palabra que su poder se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Se olvidó del amor. Se olvidó de que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo único a morir por nosotros. Se olvidó que la palabra dice que más vale dominarse uno mismo que dominar a los demás. Y eso nos pasa constantemente. Constantemente nos olvidamos del amor de Dios. Porque si no, no seríamos capaces de pisotear la sangre de Cristo. Porque cada vez que pecamos, eso es lo que hacemos. Dice que Él derramó hasta la última gota. Y nosotros tenemos la osadía de ponernos a pisotear su sangre. Cada vez que hacemos las cosas contrarias a su palabra. Contrario a lo que Él desea para nosotros. Se nos olvida que su poder viene a través de su Santo Espíritu, y si su Espíritu Santo vive en mi corazón, ¿por qué yo no manifiesto su poder? No somos capaces de dominarnos, familia. Nos cuesta tener dominio. Y es que nos puede pasar en cualquier momento y a cualquiera de nosotros. Y porque yo esté aquí parada dándoles a ustedes un mensaje, no estoy exenta de que eso me pase. Miren, yo iba y analizaba a Elías. Todos conocemos a Elías, ¿verdad? ¿Todos conocemos a Elías? Amén. Vamos a Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Ustedes imagínense, así como se dice, ¿no? Váyanse allá al momento. Acab llegó y le dijo a Jezabel, no, imagínense, ese hombre allá llegó, empezó a orar, hizo descender fuego del cielo en ese altar que él había puesto, se consumió hasta el agua, porque fue en ese momento, ¿verdad? Y le fue y le contó, ¿no? Y entonces Jezabel dice,
todo lo que había, incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal, porque la palabra dice que él cogió a esos 450 profetas, los bajó al arroyo de Quizón y los fue a matar uno a espada. Uno a uno, o sea, contextualicen la situación. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, o sea, ni siquiera se lo dijo personalmente, le mandó el mensaje, le mandó un mensajero. ¿Cómo se lo habrá dicho el mensajero? Que dice, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora no te he matado. ¿Cuánto plazo le dio? 24 horas. Así como tú los mataste. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Para qué huyó? Para salvar la vida. Estamos todos, ¿no? Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Qué le pasó a Elías? Acababa de matar a 450. ¿Qué le pasó a Elías? A Elías le pasó lo que vimos en el versículo pasado, lo que el Espíritu Santo me reveló. A Elías se le olvidó el amor de Dios. ¿Ustedes creen que si Dios lo había apoyado cuando él había orado, lo había hecho descender fuego, no lo había hecho quedar mal, lo hizo ver, porque él lo único que estaba defendiendo es que él era el profeta de Dios en ese momento? ¿Qué se le olvidó a Elías? O sea, Elías dudó de que Dios le iba a guardar la vida. Perdió la confianza en Dios. Se le olvidó que Dios lo amaba ante toda circunstancia, ante toda situación. Pero Elías también se le olvidó el poder que 24 horas antes había usado. Se le olvidó que el Espíritu Santo estaba ahí, que le estaba dando el poder, que lo respaldaba en todo lo que él hacía cada vez que él abría su boca. Y se dejó dominar. ¿De qué? La cobardía, le dio miedo. La palabra dice, tuvo miedo. Lo mismo que Adán. ¿Y cómo actuó? Como un cobarde. ¿Cómo actuó? Se fue bajito. Primero venía con el sirviente. Fue y dejó el sirviente, déjenme solo. Lo dejó en Beerseba. Y luego ahora me voy solo a un solitario árbol. ¿Eso no es cobardía? ¿Y había huido para qué? Para salvar la vida. ¿Y qué le pidió al Señor? Quítame la vida. ¿Parece lógico? No, ¿verdad? La falta de dominio en sus emociones. La falta de dominio le hizo creer las palabras que una mujer como Jezabel, que no había podido con los 450 de Baal es pasar por encima de Elías, creyera en esa palabra. Porque el miedo vino a partir de que él creyó en esa palabra que en 24 horas iba a estar muerto. Nos puede pasar a cualquiera, familia, si le pasó a Elías, que acababa de hacer lo que acababa de hacer. ¿No nos puede pasar a nosotros? Yo ponía esto, a veces pasamos por alto que podemos mostrar y demostrar el dominio que requiere cualquier circunstancia, por muy difícil y desafiante que sea, simplemente trayendo a memoria el amor de Dios, el poder que viene del Espíritu Santo y el dominarnos a nosotros mismos, familia. Que no se les olvide amor, poder y dominio propio. Con eso vencemos la cobardía que nos lleva a actuar ante el pecado así. Amor, poder y dominio propio. Y lo repetimos porque ese versículo lo repetimos cantidades de veces. Pero ¿lo ponemos en práctica?
En la palabra, en Proverbios 25, 28, dice, una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Eso fue lo que le pasó a Elías. Una ciudad sin murallas, invadida ¿de qué? De emociones, de sentimientos, sí, con falta de dominio. Mira, es que es impresionante porque versículos más adelante dice que bajó un ángel y le dijo, Elías, despierta, come, que largo camino te queda. Y él seguía en la misma actitud. Tuvo que venir palabra de Dios y decirle, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí? Pero ¿saben qué es lo triste? Que Elías aún así no reaccionó. Porque el Señor le dice, levántate y ve y úngeme a otro. Ve y úngeme a otro. Es decir, tu tiempo se ha acabado. Ya te he dado la oportunidad. Ahora ve y busca a alguien que se va a quedar con lo que yo tenía para ti. La falta de dominio es debilidad y esa debilidad es reconocida por el enemigo. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. La voy a leer en la Reina Valera, pero ahora la leo en la versión internacional. Dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La nueva versión internacional dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Todos pasamos por los mismos sufrimientos. Yo no soy diferente a Lidia, yo no soy diferente a Diana Carolina, yo no soy diferente a ninguno de ustedes. Pasamos por los mismos sufrimientos. ¿Qué nos diferencia? Manténganse alerta y practiquen el dominio propio. Porque cuando nosotros nos mantenemos alerta, ¿qué pasa? Yo tengo dominio ante la tentación, ante la situación, ante mis sentimientos, mis pensamientos están bajo la obediencia de Cristo, la voluntad mía está rendida y entonces conozco la buena voluntad agradable y perfecta del Señor y mis acciones están alineadas a las cosas que Dios quiere para mí. Manténganse alerta con dominio. No nos pide mucho, ¿o sí? Y así evitamos. Y la palabra dice que cuando nosotros nos mantenemos así, Él huye. Él huye de nuestras vidas. Parece que nos gustara que Él estuviera ahí al ladito de nosotros. Nosotros somos esos guerreros del Señor aquí que estamos dispuestos a mantenernos alerta, a mantener ese dominio, a soportar todo lo que venga, pero porque estamos en Él y con Él y está el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Familia, el enemigo y no viene a atacar el área que nosotros tenemos dominado. Él sabe qué áreas son las que nosotros no dominamos. O ustedes no viven cíclicamente muchas cosas. El enemigo no viene a envolver a uno en las mismas situaciones, porque a mí sí. Viene a lo mismo siempre. Si tu problema era el carácter, viene nuevamente a tentarte con el carácter. Si tu problema era, ¿es cierto o no, Aurelio, que lo hemos hablado en las enseñanzas? Es así, el enemigo viene a atacarnos en las mismas áreas. Vamos a Primera de Crónicas 21, del 1 al 6. Vamos a hablar un poquito
de David. Y todos, yo no quería poner a David como el rey, sino como el guerrero, como le dicen los, ¿cómo se llaman? Los pequeños héroes. Lo llaman el guerrero David. Cazador de gigantes, formador de ejército, ¿verdad? Exitoso en todas sus campañas militares, porque no dice, prácticamente la palabra no dice que él nunca perdió, ¿no? Siempre iba, ganaba todo lo que él se proponía a nivel de las campañas militares, siempre estaba ahí. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué hizo? Lo incitó, lo tentó. Y David dijo a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? O sea, encima le estaba diciendo, no lo haga, nos va a contar como pecado. Pero él, ¿qué había hecho? Caer en la tentación. Aún había una persona que le estaba diciendo, ¿qué necesidad hay? Mira, el Señor solito lo va a multiplicar. No necesitamos ese censo. Siguiente. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable para Joab. Ni siquiera fueron contados todos. Ni siquiera. Pero David había caído en la tentación del enemigo. Si tú analizas la vida de David como guerrero, él era una persona que antes de cualquier guerra se presentaba delante del Señor y le preguntaba al Señor, ¿cómo me va a ir? ¿Qué tengo que hacer? Siempre. No hay, o sea, yo estuve estudiando Reyes, Crónicas, no hay en la palabra que él no haya ido antes a consultarle al Señor. ¿Tengo que salir hoy? ¿Salgo mañana? ¿Van a morir todos? ¿Voy a ganar? ¿Voy a perder? ¿Cuál fue la tentación del enemigo y la falta de dominio de David? Que se le olvidó la confianza que tenía puesta en el Señor. Se le olvidó que sus victorias no venían por él, sino porque el Señor lo respaldaba. ¿Cuál fue la pérdida de dominio? Que él dijo, mi ego por encima de todo. Voy a decir cuántos hombres tengo yo, cuánto hace parte del ejército de Israel, porque es que por ese ejército que yo he entrenado es que han venido todas estas victorias. Porque eso fue lo que le pasó. Yo ponía, y perdónenme la expresión, pero David fue un juguete del diablo. Un juguete del diablo. Y el área que él creía tener dominado, lo dominó. Su orgullo, su envidia, la rivalidad, el ego, lo llevó a cometer un error que no solamente tuvo consecuencias para su vida. La palabra dice que hubieron 3 días de una gran plaga para todo el pueblo de Israel. Y entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cuántas veces nuestra falta de dominio no nos afecta solamente a nosotros? Afecta a nuestra familia, a nuestro alrededor, a nuestros hermanos en la iglesia.
porque muchas veces nos afecta, no solamente a nosotros, sino a los que viven con nosotros, a los que están con nosotros, a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que pensar, familia, que nuestra manera de actuar depende y va a depender siempre de cuánto nos dominemos. Siempre. Tú puedes empezar una conversación que sabes que no va a llevar a ningún lugar y al momento de decir, me domino. Tú puedes permitir que el pensamiento llegue, pero eres tú el que decide decir, paro hasta aquí el pensamiento. Es tiempo, familia, de que le pongamos límites al alma. Es tiempo, familia, de que le pongamos límites al alma. Hay que limitar al alma y decirle hasta aquí. Porque yo soy espíritu, no soy alma. Porque tú no eres la que me domina, es el espíritu, es mi espíritu el que se conecta con el espíritu del Señor y soy uno con Él para poder caminar de una manera correcta delante de sus ojos. ¿Cuántas veces nos hemos podido ahorrar problemas por dominar nuestra lengua? ¿Cuántos problemas no nos hemos podido evitar? Muchos. Discusiones en pareja, discusiones con el jefe, situaciones en las que uno dice, ay, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije esto? Palabras soltadas de maldición sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre el ministerio, por no ser capaz de dominar la lengua. Santiago dice, ¿no? El libro de Santiago dice en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Él le dedica como un capítulo entero a la lengua. Órgano tan pequeñito y tantos problemas que tenemos a través de él. Segunda de Samuel 15, del 2 al 4. Dice, cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Ahí está hablando de Absalón. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era. Y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Siguiente. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima, no soy yo el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Él se había dedicado a dividir al pueblo de Dios. Absalón se iba a la puerta del pueblo y cuando la gente iba y le iba a presentar su caso al juez, él le decía, ay, usted tiene razón, usted lo está haciendo bien, el que se está equivocando es el otro, no es usted. Ay, si yo fuera juez, yo le daría la razón. ¿Cuántas veces no actuamos así? Como Absalón. Pero ¿saben qué es? Que Absalón no dominó la lengua porque tenía un corazón lleno de dolor. ¿Ustedes creen que él se iba a enfrentar a David? Iba a dividir el pueblo de Dios y se iba a enfrentar a su padre. ¿Ustedes creen que él creciendo con David no veía todas las victorias que David tenía en la guerra? ¿Ustedes creen que él no pensó que era un gran desafío ponerse delante de David? Pero lo dominó sus sentimientos y su dolor. Ese dolor que él había guardado desde que su padre no hizo nada por su hermana, cuando su hermanastro la violó. Él lo tenía ahí guardado en su corazón.
Y ese dolor, esa falta de dominio, esa falta de sanidad, como hablaba la pastora el domingo pasado, esas heridas en su corazón, los llevó a actuar de esa manera, a dividir el pueblo de Dios, a darle la razón. ¿Cuántas veces no nos dan esas palmaditas en la espalda para darnos la razón? Venga. ¿Cuántas veces no actuamos así muchas veces nosotros? Miren, yo hace poco hablaba con Dylan, el hijo de Viviana, de una hermana aquí de la iglesia. Y le ponía un ejemplo que hace un tiempo vi, y era una mamá enseñándole a la niña lo importante de las actitudes y de las palabras, ¿no? Y lo que hacían las palabras y lo que nosotros decíamos. Y la mamá se ponía enfrente a la niña y le decía, háblale al papel cosas malas. Y la niña le decía, feo. Y entonces la mamá hacía bobo. No te quiero, le decía a la niña. Eres malo. No sirves para nada. Dios no te ama. Y entonces la mamá le decía, ¿cómo quedó el papel? Y la niña le decía, pues arrugado, o sea, feo. Y la mamá le decía, bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio contrario, ¿no? En el momento en el que tú vas y después de tener una situación en donde has soltado todas esas palabras, lo vas a arreglar. Y ella le decía, empieza a hablarle cositas bonitas al papel. Y ella le decía, te quiero. Lo siento. Eres bueno. Ay, no se rompía el papel, ¿eh? Eres bueno. Vamos a hacer las cosas bien. Y entonces la mamá le preguntaba a la niña, ¿cómo quedó el papel? Y ella le decía, arrugado. Entonces ella le decía, ¿tú crees que este papel va a volver a ser el mismo? Y entonces ella le decía, hay que plancharlo, tiene un proceso y ni así queda bien. Entonces ella le decía, esto pasa con el corazón cuando nosotros no hablamos bien. Esto pasa cuando nos dejamos dominar por el dolor, por el rencor, por la falta de perdón. El único que puede transformar realmente nuestro corazón. Y muchas veces si nuestro corazón está así, familia, hacer un trasplante de corazón es Cristo Jesús. Porque muchas veces llegamos así, con este corazón, a sus pies. Pero si nosotros podemos evitar que muchos otros corazones se vuelvan así, es decisión nuestra y está en nuestras manos. Los corazones de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres. Porque muchas veces, con nuestras palabras, por no dominar lo que nosotros tenemos, qué tan fácil es, familia, decirle, Espíritu Santo, sana mi corazón para que con ese dolor yo no hiera a otros. Espíritu Santo, no puedo quitarme este dolor. Quítalo de mí, porque sé que solamente tú haces esa obra. Y si ya no hay solución, o sea, lo tengo tan lleno de tiritas, trasplántalo. Hazme un trasplante de corazón. Quiero un corazón nuevo. Quiero quitar todas esas durezas de corazón que tengo en mi corazón, que me hacen ser así, que me hacen tener ese carácter así. Amén. Bueno, aquí traía uno que me hace reírse. ¿Cuántas veces hemos hecho planes de dominarnos ahora por esta época? Viene diciembre, ahí la comida. Viene diciembre con sus tamales. Viene diciembre con la comidita buena, la natilla, los dulcecitos. Bueno, para los españoles los polvorones, el panetón, el chocolatico, el turrón, ¿no? Pero llega el 7 de diciembre, el 7 de enero. ¿Qué decimos el 7 de enero? Ah, bueno, después del roncón, ay sí, aquí está la española.
Después del roscón, Lidia, ¿qué decimos después del roscón? Vamos a dieta, ¿verdad? Uy, voy a hacer una dieta. Voy a hacerme esa dieta y a Milton me voy. Voy a hacer una dieta. ¿Cuánto nos dura la dieta, familia? Ni un día, dicen por aquí. Bueno, venga, otro poquito, 8 días, 8 días. Parece algo sencillo, pero es falta de dominio. Yo hablaba con la anciana el domingo pasado, porque yo me puse los zapatos el domingo pasado y yo decía, no, si es que me los tengo que poner porque he bajado de medidas tanto que hasta los zapatos me quedan grandes. Y ella me dijo, pues yo también. Yo le dije, ¿cuál es el secreto? Y dice, dominarme. ¿Cierto o no es cierto, anciano? Dominarme, me dijo. Voy frente a la nevera y digo, no me conviene. No es para mí, no es sano. Dominarme. Y parece sencillo, pero mire, los voy a llevar a la palabra porque no es algo que pasamos muy por encima. Génesis 25, del 27 al 34. Y ella no sabía yo que iba a predicar. Génesis 25, del 27 al 34. Dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. ¿Qué estaba? Agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio los derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos los derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por los derechos de hijo mayor. ¿Quién le daba esos derechos de hijo mayor? Su padre, ¿verdad? Su padre. Y parece una broma y ahora nos reíamos un poco hablando de que no somos capaces de hacer una dieta, pero ¿ustedes creen que Saúl no hubiera podido aguantar un poquito más y tener un dominio ante ese deseo y esa hambre? Y ustedes me van a decir, ay no, anciano, pero hasta allá se va a ir hasta ese nivel si comer es una necesidad. Claro que es una necesidad, pero cuando se convierte en un deseo, es el deseo el que suple la necesidad. Es el deseo el que suple la necesidad. Y él no vendió cualquier cosa. ¿Saben yo qué pensaba? Él vendió una de las cosas más importantes que en esa época existían, que era ser el hijo mayor, recibir la herencia del padre. ¿Cuántas veces nosotros por nuestros deseos despreciamos, es que es una palabra muy fuerte, lo que Dios tiene para nosotros, familia? ¿Cuántas cosas Él ya nos ha dado? Dones, talentos. Y nosotros, por nuestros deseos, de no tengo tiempo, quiero quedarme en casa, hace frío, despreciamos lo que Él ya nos ha entregado. O muchas veces estamos a punto de recibir la bendición, pero la pereza de insistir y de orar no hace que esa copa de oración rebose. ¿Cuántas veces despreciamos las cosas de Dios? Y parece, porque uno dice, hay una dieta, por ahí empieza el dominio. Por ahí, por esas cosas, por las cosas sencillas del día a día, por las cosas que vivimos normalmente. Nosotros queremos dominar a nuestros hijos, pero hay diferentes maneras de dominarlos.
Una cosa es que yo simplemente con la mirada ellos me obedezcan y otra totalmente tener que gritar y utilizar la chancla. El poder de la chancla, por ahí dicen ellos. El poder de la chancla. ¿A que sí, hijo? El poder de la chancla, como ven en el TikTok o en el Instagram o en donde lo vean ellos, en los reels o lo que los compañeros digan. El poder de la chancla, de la mamá, dice que la mamá cuando tira la chancla siempre cae. La chancla voladora. Cuando ya tenemos que utilizar la chancla voladora, ya hemos perdido el dominio sobre ellos. Necesitamos simplemente que con una mirada o con simplemente poder decirle cariño, eso no se hace, sea suficiente para que ellos obedezcan. Entonces son las cosas del día a día las que realmente hacen que nosotros podamos decir si nos dominamos o no nos dominamos. Amén. Yo quiero que realmente, porque a mí esta parte de esa palabra desprecio para mí, a mí me dolió muchísimo realmente. Porque en esta casa, ahora el anciano hablaba de la preparación para poder avanzar en los caminos del Señor, de todos los cursos de nuevos comienzos. Y yo decía, nosotros tenemos el privilegio en esta casa de formarnos. Nosotros tenemos el privilegio en esta casa de que las casas de paz se dan enseñanza, de que oramos en unidad, de que cosas que otras personas no las tienen. Y eso son cosas que el Señor nos regala. Y muchas veces las despreciamos. Y a mí me confrontaba mucho eso porque todos tenemos talentos que podemos poner al servicio del Señor. Que en esta casa se entrenan personas para avanzar en las cosas del Señor, para extender su reino, para que realmente sea establecido Cristo en Torrevieja. ¿Y cuántas veces por nuestros propios deseos no lo hacemos? Salimos a evangelizar, ay, me da vergüenza. Vamos a hacer un evento en el parque, ay no, yo es que ese día con el frío que hace. Entonces, ¿cuántas cosas despreciamos de lo que el Señor tiene para nosotros o nos ha dado a cada uno de nosotros? Esa palabra me exhortó tanto que me fui a hacer, yo hablaba con mi mamá hace unos días y yo le decía, mami, yo creo que cuando somos escogidos y somos elegidos por Dios y tenemos un propósito en Dios, nosotros cumplimos ese propósito en la tierra sí o sí. ¿Sí? O sea, eso es mío propio, o sea, que el Espíritu Santo me lo ha dicho, si tú eres elegido y eres escogido, sea por el camino bueno, sea por el camino más difícil, vas a cumplir el propósito. Y entonces yo iba a la palabra y comparaba a dos personajes de la palabra, que esos son Sansón y Esther. Se ubican, ¿verdad? ¿Saben quién es Sansón y quién es Esther, verdad? Sansón, su propósito era la destrucción de los filisteos, ¿verdad? Fue escogido por el Señor, separado por Dios desde antes de nacer para destruir a los filisteos. Y Esther, escogida por el Señor, reina para salvar al pueblo ¿de quién? De los amalecitas, ¿verdad? Porque venía de parte descendientes de Amán, ¿verdad o no, familia? Vale, vamos a Jueces 16, del 15 al 17. Dice, esto es Sansón, ¿vale? Entonces Dalila, haciendo pucheros, hay mujeres, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Dalila le estaba preguntando, ya era la 3ª vez que ella le decía, cuéntame por qué eres tan fuerte. Los filisteos le habían pagado a Dalila, le iban a pagar si ella descubría por qué Sansón era tan fuerte, ¿vale? Día tras día le estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. ¿Qué perdió Sansón?
el dominio. Perdió la paciencia, pero perdió el dominio sobre esa paciencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca me he cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Esther, los pongo en contexto nuevamente. Esther, llega el momento en el que Amán hace que el rey firme un decreto para destruir a todos los judíos, ¿vale? Su tío Mardoqueo le hace saber a Esther la situación porque Mardoqueo se entera, ¿vale? Esther 4 del 10 al 14. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le dijera lo siguiente. Bueno, Mardoqueo le dice a Esther que es momento en el que de que ella haga algo, ¿no? Que tiene que hacer algo por esa situación. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le dijera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias sabe que cualquiera que se presente ante el rey en medio del patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir. A menos que el rey le extienda su cetro de oro, el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y entonces yo veía la diferencia, ¿no? Sansón perdió el control de sus... Dice que Dalila lo fastidió hasta tal punto de hartarlo y que él confesara porque él tenía fuerza, ¿verdad o no es verdad? En cambio Esther, ¿qué dijo? Esther le dijo, no, me puedo morir. El rey no me ha mandado a llamar hace 30 días. El que se presente allí sin haber sido llamado puede morir. ¿Ustedes creen que ella no se le pasó por la cabeza esa situación? Voy a morir, ¿qué voy a hacer? Pero Mardoqueo le dice claramente, tú estás ahí con un propósito. Si no lo haces tú, llegará por otro lado, pero el propósito del Señor se cumplirá. El propósito de Dios se cumplirá. Ella dominó sus emociones, ella dominó sus sentimientos, contrario a lo que hizo Sansón. Sansón se cansó y le dijo, es el pelo, que para mí no era el pelo, era la presencia del Espíritu Santo. Pero el mismo Sansón se creyó esa misma palabra que él soltó, porque ahora lo vamos a ver. Consecuencias, Jueces 16, 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón le cortan el pelo, les resumo, a Sansón le cortan las trenzas, lo atrapan los filisteos y los filisteos van y hacen una fiesta. ¡Hey, hemos atrapado a Sansón, hemos atrapado a Sansón! Pero no conforme con eso, le sacan los ojos. Le sacan los ojos. Del 26 al 30 ahora, chicas, por favor. Entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano. Sansón iba a ir nuevamente, lo iban a poner como burla, como payaso en la fiesta de los filisteos. Y entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso habían como 3,000 hombres y mujeres, y estaban mirando el escarnio de Sansón, o sea, estaban ahí en burla. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme,
te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. ¿Cumplió el propósito? ¿Pero a qué precio? Perdiendo su vida, siendo burlado, perdiendo sus ojos. Y él le pide al Señor: dame nuevamente la fuerza. O sea que la fuerza venía del pelo. La fuerza no venía del pelo, la fuerza venía de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que él se dejó dominar por sus sentimientos y creyó la palabra que él mismo soltó con su boca. Él sabía, sí, el pelo no se le había quitado. Era una marca, era un sello, era para ser diferenciado de los demás, que su pelo, que fuera nazareo a través de que no se le rapara su pelo. Pero no era la fuerza. Él perdió la fuerza y el poder. ¿Se acuerdan del primer versículo? Él se le olvidó el amor de Dios. Se le olvidó el poder, que el poder venía del Espíritu Santo. Aún así clamó y le dijo: ten misericordia de mí. ¿Ustedes creen que el Señor le dio nuevamente fuerzas para vengar sus ojos, como dice la palabra? No, para cumplir su propósito. Le devolvió la fuerza para cumplir su propósito, familia. Diferencia de Esther. Tan fácil le fue a Esther que cuando tuvo dominio de sus emociones, no tuvo que hacer nada más sino invitar a su enemigo a un banquete y decirle al rey, porque no necesitó palabras muy extrañas, simplemente le dijo al rey: este es el que quiere matarme porque yo soy judía. Dice la palabra que Amán se acercó a rogarle a Esther y a decirle: no, que me voy a morir, y se cae encima de ella, y en eso entra el rey y lo cuelgan porque el rey pensó que él le quería hacer daño a la reina Esther. ¿Tuvo que hacer algo Esther? ¿Algo extraordinario? Dominarse y tomar la determinación de cumplir con el propósito que Dios le había puesto. Es tan sencillo como eso, familia. Tampoco nos pide mucho. Ya para terminar, familia, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy y a partir de ahora? Primero, admita su problema de falta de dominio. Porque yo no puedo decirle: a usted le falta, a usted le falta, a usted no le falta. Eso es personal, ¿no? Es tiempo de tomar, de tomar esa determinación y decir: el pecado ya no me domina, las emociones ya no me dominan. Mi alma va a tener un límite a partir de ahora. Amén. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Mis pensamientos no son míos, sino son los pensamientos del cielo. Amén. Segundo, arrepiéntase. Recuerden la pregunta, ¿no?, que le hizo Dios a Adán: ¿dónde estás? Es momento de arrepentirnos, pero de tener un arrepentimiento verdadero, porque no nos sirve estar con remordimiento, porque el remordimiento nos hace volver a caer a lo mismo. Cuando nos damos la vuelta estamos haciendo lo mismo. Tercero, tenga mayor comunión con el Espíritu Santo. Miren, yo y mis enseñanzas. El dominio propio hace parte de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Lo recordamos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Hace parte de él, ¿verdad? Hace unos días estaba recogiendo a mis hijos en el colegio
y la calle que va hacia el cole por donde uno camina, donde se pone el policía, está llena de árboles de naranja, de las naranjas valencianas. Y mi hijo se quedó mirándome porque él venía pateando una naranja y yo me quedé mirando el árbol y él me dice, mami, ¿qué haces? Y yo le dije, pues el Espíritu Santo me está entregando algo con respecto al fruto. Y el fruto tiene 3 partes. Tiene semilla, tiene la pulpa y tiene la piel, ¿verdad? Y mi amado pastor siempre nos ha enseñado desde acá que esos frutos, que ese fruto, porque es un solo fruto, viene de una relación con Dios, de una relación con los demás y de una relación conmigo misma. Y entonces yo comparaba 2 frutos, la naranja que te venden, que ¿cómo está? Está amarilla, madura, ¿cómo está? Está bonita, ¿no? ¿Y esta? ¿Esta qué? Fea. Agrietada, ¿verdad? Bueno, ayer estaba más verde. Biche, ¿no? Está fea. ¿Tú te comerías esta naranja? No. No se comería esa naranja. ¿Y tú? Si yo te pongo a escoger entre las 2. Ahí está, la amarilla. La amarilla, ¿verdad? ¿La veis? ¿La veis todos, verdad? Y entonces, esta mañana cuando me levanté a orar, yo le decía al Espíritu Santo, ¿y qué más? O sea, ¿qué tiene esto de enseñanza? O sea, no puedo llevarla a medias. Y él me decía, la semilla, que es lo que más está dentro, lo más profundo, hace parte del fruto que está en relación con Dios. Es decir, el amor, el gozo y la paz. Esa es la semilla. Nosotros exteriorizamos todo lo que viene dentro y si nosotros trabajamos y recibimos de parte de Dios ese amor, ese gozo y esa paz, nosotros podemos relacionarnos con los demás. Pero luego está la pulpa, ¿no? Que es lo que más grande está, o sea, que es la más cantidad, ¿no? Y el Espíritu Santo me decía, esa es la relación con los demás. Y entonces de ahí viene la paciencia, la benignidad y la bondad. Y la piel, que es lo que es visible, que es lo que está feo en esta naranja, que es lo agrietado, es la relación conmigo misma. La fe, la mansedumbre y el dominio propio. Quédense con esto, familia. ¿Qué naranja quieren ser? Cuando me vean y se acuerden de mí, me vean por aquí en la iglesia, acuérdense, ¿qué naranja quieren ser? ¿Qué naranja quieren ser? ¿Quieren ser esta, que es apetecible? ¿O quieren ser esta, que el que la vea, nadie la quiere? Mi hijo la pateó. ¿A que sí, hijo? ¿Qué naranja quieren ser? Más relación, porque es el Espíritu Santo el que nos hace hacer esta naranja. Es el Espíritu Santo que trabaja desde el interior de nosotros. Es el Espíritu Santo para dar este fruto. Es esa comunión con el Espíritu Santo la que nos hace ser esta naranja. Más comunión con el Espíritu Santo. Porque necesitamos dominio propio para todas las otras partes del fruto. Yo necesito dominio propio para demostrar el amor de Dios, ¿o no es así? Necesito dominio propio para tener gozo en medio de las dificultades, ¿o no es así? Porque la tristeza viene a invadirnos, es mi dominio propio que yo le digo hasta aquí. Necesito dominio propio para tener paz. Necesito paz y para llevarme bien con los demás. Necesito propio para soportar al otro con paciencia. ¿No? ¿O solamente a mí? Necesito dominio propio para poder soportar al otro con paciencia. Necesito dominio propio para ser benigno. Necesito dominio propio para buscar el bien de los demás, no solamente el mío. Necesito dominio propio para ser fiel, ¿o no es así? Y necesito dominio propio para ser un siervo manso del Señor. Necesitamos dominio propio. Necesitamos dominio propio. Amén.
Cuarto y penúltimo, siga las recomendaciones de Pablo. Miren, Pablo, un hombre común como nosotros, que tuvo un encuentro con Cristo. Y todos hemos tenido un encuentro con Cristo, ¿no es así? ¿Hemos tenido un encuentro con Cristo? Pues somos como Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 9, del 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fuerte la palabra de Pablo. Porque nosotros tenemos, a diferencia de los corredores naturales, nosotros todos vamos a ganar esa corona de la salvación, que es una corona incorruptible. Pero no podemos correr como locos. Tenemos que tener una dirección, tenemos que tener un propósito, tenemos que tener algo que nos impulsa, una meta para poder llegar. Y tenemos que hacerlo con conocimiento. Y luego dice, yo golpeo mi cuerpo. Eso no es más sino tener dominio propio. Yo tengo sueño, pero golpeo mi cuerpo y me levanto a orar. Yo tengo hambre, pero golpeo mi cuerpo y ayuno. Amén. Yo tengo dolor en mi corazón, pero guardo mis sentimientos y hablo su verdad. Mis pensamientos, ¿vienen pensamientos? Sí, vienen pensamientos, pero yo los controlo, tengo dominio propio sobre ellos y los envío bajo la obediencia de Cristo. Yo quiero hacer mi voluntad, pero entiendo que su voluntad es mejor que la mía. Yo quiero hacer mis planes, pero hago los planes que Él tiene dispuestos para mí, porque sé que sus planes son mejores para mí. Yo hago lo que Cristo quiere que yo haga, porque Cristo vive en mí, porque su Santo Espíritu está conmigo. Y último, familia, es nuestro mayor ejemplo no es nadie más que no Jesús, sino Jesús. Miren, a mí, yo no había hablado con Edwin y él mismo lo dijo aquí cuando hizo el llamado. A él lo abofetearon, le arrancaron su barba. O sea, si muchas veces yo con la patilla de las gafas me tiro aquí los pelitos de aquí, mejor dicho, grito, porque me duele un montón cuando se me enredan las gafas ahí. Imagínense a él que le han quitado la barba, dice que le arrancaron la barba, que lo abofetearon, que lo escupieron, que lo desnudaron y lo expusieron delante de todos. Y mientras él caminaba desnudo, todo lleno de sangre, con una corona de espinas clavada, porque dice que no solamente se la pusieron, no, con saña se la enterraron en la cabeza. Que fue herido, golpeado, y aparte del golpear, tenía dientes, ese palo, que le hacían heridas profundas. Todo eso en un mismo día. Yo no digo que eso haya pasado en una semana. Aquel que se burlaban de él diciéndole, no eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Cuántas veces nosotros con cualquier palabra, pum, saltamos? Aquel que cerró su boca por completo. Por completo, familia. Y solamente abrió su boca para decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Aquel que pagó ese precio tan caro que nos enseña día a día a dominarnos, familia.
es tiempo, es momento de que le digamos basta al alma. Deja de controlarme. Y que cada una de esas áreas, cada uno las conoce. Yo no las sé. Solo lo saben ustedes y el Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere controlar? ¿Qué nos quiere dominar? ¿Qué quiere ser nuestro amo? Es tiempo que hoy tengamos ese tiempo en el que reconozcamos que nos falta dominio propio. Y que haya un verdadero arrepentimiento para decir hasta aquí. Hasta aquí le voy a dejar a eso que me domine. Hasta aquí voy a permitir que eso tome el control de mi vida. Amén. Vamos a... Quédense ahí sentaditos. Bájame las luces, Yuri, por favor. Vamos a orar. Ahí donde están, ahí en su lugar. Cierren los ojos. Y reconozcan delante del Señor porque su Santo Espíritu está en este lugar. Y empiecen ahí a decirle al Espíritu Santo que reconocemos que nos falta dominio, que reconocemos que nos controlan las emociones, que nos controlan los sentimientos, que muchas veces nos controla ese corazón que está en proceso de sanidad, que nos controlan todos esos dardos que el enemigo viene a poner en nuestra mente. Y díganle, Espíritu Santo, yo reconozco que he fallado, reconozco que he tenido un comportamiento cobarde, que me he escondido ante el pecado, que antes de reconocer que me he equivocado, he salido corriendo y me he escondido. Me he alejado, no he querido asumir mis fallos, le he echado la culpa a otro, antes de asumir mis propias responsabilidades, las responsabilidades de todos y cada uno de mis actos. Y abran sus boquitas y digan, hoy me arrepiento de todas y cada una de esas cosas. Hoy me arrepiento de haberle dado tanta libertad a mi alma que me ha llegado a controlar. Hoy me arrepiento de que mis emociones han sido las que han hablado en muchas de las ocasiones. Hoy me arrepiento de haber herido a los demás. Hoy me arrepiento de haber actuado de una manera equivocada por querer siempre tener la razón. Hoy necesito, Espíritu Santo, que en mi debilidad tú te fortalezcas. Que sea tu poder el que se manifieste en mí. Quiero ser uno contigo, Espíritu Santo. Quiero que sea tu presencia la que me guíe, me lleve de la mano y me revele lo que aún todavía hay en mí que tiene que ser tratado. Hoy rendidos a los pies de la cruz. Todo nuestro ser puesto delante de ti. Si son sus deseos, esos deseos carnales que nos llevan a pecar, que nos arrastran y nos llevan a pecar, póngalo delante del Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, son mis deseos. Si es la vanagloria de la vida, si son los deseos de los ojos, si son los deseos de la carne, cada uno lo sabe. El rey David tenía
una virtud, y era que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ese corazón conforme al corazón de Dios era porque cada vez que él se equivocaba, era sensible y se arrepentía delante del Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, en esta mañana obrando en cada uno de nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo, tocando cada corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, hoy renovando la mente, como dice la palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, entrando como ríos de agua, removiendo todo lo que aún hay estancado en nuestras vidas. Obra, Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros. Que hoy podamos decir, familia, nos ponemos de pie. Y vamos a hacer, Yuri, hazme un fa, bájale un poquito, porfa. Hoy vamos a abrir nuestra boca y vamos a decir con convicción, así como vamos a confesar con convicción que hoy renunciamos a esa falta de dominio propio, que hoy renunciamos a que nuestras emociones nos controlen. Amén. Yo los guío y ustedes repiten. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra boca y le dice: hoy renuncio a la falta de dominio propio. Hoy renuncio a la falta de control en mis emociones. Hoy le digo a mis pensamientos que no tienen control sobre mí. Hoy le digo a mis impulsos que a partir de ahora son controlados por mi espíritu. Hoy le pido perdón al Señor por haber despreciado lo que viene de Él. Y hoy me comprometo a que mis acciones a partir de ahora están alineadas a las cosas que Cristo tiene para mí. Hoy me comprometo a dejarme tratar por el Espíritu Santo. Hoy mi corazón se convierte en ese lugar en donde el Espíritu Santo quiere habitar. Porque yo, digan familia, porque yo hoy tengo dominio propio. Porque a partir de ahora yo controlo mis emociones, mis impulsos, mis deseos, mis pensamientos, y el único que es dueño es el Espíritu Santo. Yo hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Que sea este tiempo, familia, para despedir, en el que ustedes le puedan decir al Espíritu Santo que a partir de ahora necesitamos de su presencia. No me quiero ir hasta no sentir más de ti. Porque no nos cansamos de tu presencia, porque nos parece poco, porque queremos más, porque no nos conformamos, porque queremos que cada día y en todo momento estés trabajando en nosotros, Espíritu Santo. Porque en tu presencia queremos permanecer, porque es en tu presencia que queremos habitar. Porque aquí nos quedaremos. Porque eres tú, Espíritu Santo, el que a partir de ahora nos gobierna. Porque es nuestro espíritu el que se conecta contigo para hacer las cosas que el Padre quiere que nosotros hagamos. Porque nos negamos a ser Sansón, porque queremos ser esas Esther
que cumplen con el propósito que tú has determinado para cada uno de nosotros, porque dominamos todo lo que podemos llegar a sentir. Porque estamos siempre con el anhelo de tu presencia. Porque no nos conformamos en ningún momento y queremos más de ti. Queremos ser esos que el Señor ha destinado que nosotros seamos. Porque tu presencia se hace tan indispensable en nuestras vidas que no nos queremos apartar ni un solo segundo de ella. Porque tú cada día nos cambias, porque tú cada día nos renuevas, porque tú cada día limpias nuestras mentes, porque no nos conformamos a este mundo, porque anhelamos tu presencia. Porque eres tú el que va haciendo la transformación en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Porque queremos ir a más, porque queremos caminar la milla extra, porque queremos cumplir con el propósito que tú nos has dado. Porque queremos hacer lo correcto delante de los ojos del Señor, porque queremos ser esas vasijas de honra para ser llenadas por ti, porque sabemos que tú tienes cosas maravillosas para cada uno de nosotros, porque estamos dispuestos a recibir ese vino nuevo que tú tienes para nuestras vidas, porque anhelamos ser tocados por ti, porque queremos esos corazones quebrantados, dispuestos a hacer lo que verdaderamente tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Porque tú harás la obra en cada uno de nosotros y cada día nos rendimos para que esa obra de perfeccionamiento se siga y cumpliendo en cada uno de nosotros. Porque queremos que tu presencia permanezca para siempre. Que seas tú el que guíe nuestras vidas para que cada día seamos capacitados y poder dominar todo aquello que quiere venir a controlarnos y a dominarnos. Por eso necesitamos de tu presencia, por eso te decimos que nos queremos quedar en tu presencia. Porque queremos que nos lleves de la mano, que dirijas cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras acciones. Que traigas revelación y discernimiento para podernos apartar de todo aquello que quiere venir a dominarnos. Que aún todo aquello que está oculto en nosotros, que aún por desconocimiento no abrimos nuestra boca para renunciar y para sacar de nuestras vidas, tú a partir de ahora nos lo reveles. Porque queremos realmente tener ese dominio propio para poder caminar de una manera correcta, para hacer lo correcto delante de los ojos del Señor y ser agradables para Él. Te damos las gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Te damos las gracias por todas y cada una de las cosas que has hecho y que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por usarme, gracias por la transformación que has hecho y sigues haciendo en cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo, gracias por regalarme el privilegio de hablar de tu palabra. Y pongo nuestras vidas delante de ti, nos vamos de este lugar, nos apartamos de este lugar, pero no de tu presencia. Que seas tú, Espíritu Santo, el que continúe esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén y amén. Vamos a adorar al Señor.